Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Hoy, mesa de abogados, está con nosotros el doctor Giancarlo Montaldo. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días para ti, Fabricio. Buenos días para la audiencia que nos acompaña. Y Está buenos días también para los demás. Para los... Déjemelos presentar, así los puede saludar. El doctor Fernando Dotti y la doctora María José Olivera. Ahora sí, salude a todo el mundo. Bueno, reitero entonces el saludo para vos, el saludo para la audiencia y los colegas que nos están acompañando en el día de hoy, por supuesto. Fernando, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, gracias. María Saludos José. para todos de la mesa. María José anda por ahí. Sí, hola, buenos días para todos. En vivo desde la ciudad de San Javier. En esta calurosa mañana. En esta calurosa mañana, denos el reporte del clima, por favor, desde ahí. ¿Cuántos grados? Cielo despejado. En este momento ya tenemos 27 grados de temperatura. 27, tiene todo. 27, qué bárbaro. Tengo todo. Qué bárbaro. Bien, tenemos la información in situ del lugar. Nosotros estamos con 25 grados. Acá los 2 grados de diferencia, esos que usted tiene, no nos han llegado aún. Bueno, ya se los voy a mandar para ahí porque creo que viene una jornada bastante calurosa. Muy calurosa, sí. Bueno, ayer estuvimos con 35 grados, ¿no? Sí, así que también. Nos viene para hoy otra vez a hidratarse, señoras y señores. El tema que tenemos para la mesa de hoy es derechos y deberes de los ciudadanos. ¿Somos todos iguales ante la ley? ¿Quién arranca? La dama primero. Adelante, señora. Usted que tiene toda la información ahí desde San Javier, a ver. Bueno. Creo que hay que empezar por lo que ya todos más o menos conocemos, que es nuestro artículo 8 de la Constitución, que es el artículo más importante en este tema, donde dice que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Uh-huh. Eso creo que es el artículo fundamental que definiría que todos somos iguales ante la ley. A su vez también la Convención de Derechos Humanos en el artículo 7 hace más o menos la misma definición también, que todos somos iguales, no importa nuestra raza, nuestra religión, etcétera, que debemos ser tratados de la misma manera frente a la ley, ¿verdad? Uh-huh. También nuestra Constitución, que es, todos sabemos que es a nivel jurídico la máxima carta, ¿no?, que consagra todos los derechos, que allí enumera, uh-huh, dice que tienen derecho todos los habitantes de la República a ser protegidos en el goce, su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. O sea, acá no nos está hablando directamente de que somos iguales, pero sí habla de la protección de estos derechos a todos los habitantes de la República, entonces ahí nos pone en pie de igualdad a todos. Sí. También todos estamos formados por diferentes culturas, tenemos diferentes opiniones políticas, y eso lo que trata, eso hace que la ley busque la forma de que esas diferencias que tenemos, que son propias de nuestra personalidad y de nuestra formación, no, ante una determinada situación, no prevalezcan esas diferencias, sino que se trate de igualar nuestros derechos o nuestras obligaciones entre todos, que no haya distinción porque tenemos diferente raza, diferente idioma, etcétera. Uh-huh. Lo dejamos por ahí, seguimos. Como introducción, como introducción al tema. Claro, creo que la introducción básica es el artículo 8 de la Constitución, y creo que los colegas van a tener otras aristas en cuanto a esto también. ¿Colegas? Bueno, me tomo el atrevimiento de continuar. Antes permitirme mandarle un abrazo grande a Eduardo Irigoyen para que se restablezca pronto Tal cual. De esto que nos está un poquito alejando de estos días, por supuesto, de la mesa, ¿verdad? Uh-huh. Así que un fuerte abrazo para Eduardo, que con su día nos está escuchando. María José. De las palabras. Sí, yo también, también cometí este error de no saludar a mandarle un abrazo en realidad a Eduardo. Lo que pasa es que como estamos en contacto diariamente con Eduardo, es como que saludarlo al aire parece reiterativo, pero la gente no se entera que lo saludamos, sino tenemos que decirlo al aire. Claro. María José, para introducir en el tema y por supuesto a los amigos de la audiencia que nos están escuchando,
esta mesa, bueno, que Eduardo inclusive la ha llamado la mesa de los abogados, tiene esa especialidad que naturalmente nos obliga en el conocimiento de la ciencia jurídica y por supuesto, trasladar la temática que nos genera como eje temático la propia mesa, encararlo siempre de una arista jurídica, ¿verdad? Ujú. Y eso nos permite informar a la audiencia siempre, citar, bueno, en este caso normativa, constituciones, leyes, decretos, etcétera, etcétera. Y puede ser que a veces sea un tema, digamos, árido, ¿verdad? Cuando uno cita normativa jurídica, pero bueno, naturalmente que hay encuadres que nos obligan a que cierta temática transita por ese encuadre, esa regulación, reglamentación, y está bueno hacerlo, porque en definitiva, digo, todos estamos insertos en un Estado de Derecho donde la regulación de deberes, derechos y responsabilidades son siempre inherentes a una norma jurídica que nos obliga a actuar y a su vez nos ofrece las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, ¿verdad? Ujú. Entonces, en este caso, bueno, María José hace una buena indicación lo que es, en este caso, la Constitución Nacional, como premisa fundamental de lo que es toda la estructura jurídica, donde naturalmente transitamos en ese ejercicio de derechos, deberes y garantías. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente el distingo está en las diferencias de cada uno de nosotros como ciudadanos libres de este país, naturalmente en lo que son talentos y virtudes. Y después hay un tema interesante que es lo que es la presencia del Estado legislando en normativas que de alguna forma tienen esa finalidad de contemplar diferencias que naturalmente que en la vida cotidiana pueden menguar, digamos, accesos o accesibilidades al ejercicio de determinados derechos contemplados en la Constitución. Entonces, por lo tanto, tenemos ciertas temáticas en el área de la vida personal, particular, donde el Estado, bueno, a través de la legislación pretende justamente de repente tener por finalidad garantista evitar, digamos, discriminación, ¿tá? En ese sentido, digamos, de contemplar diferencias, para que haya aquellos que se sientan insertados en una situación donde, bueno, se pueda vislumbrar discriminaciones y por lo tanto no un acceso a esos derechos contemplados en la Constitución, bueno, equilibrar. Este me parece un tema que dejo picando porque ahora, por supuesto, que va a venir Fernando, donde, por supuesto, él tiene una visión muy particular, en el sentido más respetable, por supuesto, porque es un tema que él trata mucho, que es la presencia del Estado en la esfera individual y particular de cada uno de nosotros. Entonces, me parece que es un tema especial como para ver el enfoque que él hace de la presencia del Estado, ¿verdad? Y en este caso, bueno, estamos hablando de qué tipo de presencia tiene el Estado en las sanciones de normas donde, bueno, tendrían esa finalidad. Bien. Fernando. Sí, la respuesta a la pregunta del tema, ¿somos todos iguales ante la ley? En teoría sí, porque el artículo 8 de la Constitución así lo consagra. La Constitución, nuestra norma jerárquica más importante del ordenamiento jurídico. Ahora bien, como bien se citaba, dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Y qué significa ese ante la ley? Es que todos tenemos un plano de igualdad formal, jurídica, de dignidad, una dignidad moral, que es la misma para todos. Significa que a cada uno de los integrantes de la sociedad se les aplican las mismas reglas del juego. Uh-huh. Eso es ni más ni menos lo que consagra el artículo 8 de la Constitución. Ahora bien, como hay que ser muy cuidadosos con los conceptos, y como el concepto de la igualdad está bastante bastardeado en las últimas décadas o en el último medio siglo, se presta a confusiones y a que la intervención del legislador termine violentando este artículo 8 de la Constitución. Entonces, aclarado el concepto de que la igualdad es una igualdad de tipo moral, una igualdad de dignidad moral de los individuos, de que todos somos iguales en derechos, y que la igualdad es jurídica, es lo que en otros términos dices, es la prohibición de discriminar, vemos que el legislador ha hecho lo contrario en muchas situaciones. Yo voy a poner un par de ejemplos.
la ley de violencia de género, 19.580, ¿no? Esa ley crea un desigual trato ante la ley según la víctima sea hombre o adolescente, o mujer, o niña o adolescente mujer. ¿Ah? Expresamente, el artículo 5 de esta ley dice, refiere a que los principios rectores de la ley, en la literal G, refiere al interés superior de las niñas y los adolescentes. Y las adolescentes, perdón. Eso es comillas. A contrario censo, entonces, para el legislador debe interpretarse que los niños varones, los adolescentes varones, los adultos varones que sean víctimas de violencia no son prioridad. Ahí tenemos un caso específico de desigual trato frente a la ley. Que esto no es valoración, esto no es opinión, esto es dato puro y duro que surge de la letra de la ley. A veces con el concepto de la justicia social, que muchas veces lo que sigue cuando se le pone social a algo al lado, muchas veces significa la negación del término anterior. Viene a ser como el antónimo, ¿no? Además de que es una contradicción, porque, por ejemplo, no hay justicia mineral, vegetal o animal, la justicia es humana, pero se ha creado como una suerte de mantra que nunca es alcanzable. Entonces eso ha llevado a que la intervención estatal no tenga fin, a partir de una errónea interpretación del concepto de igualdad, es donde se busca la igualdad material. Pero como vimos, el artículo 8 de la Constitución dice que todos somos desiguales. Entonces, naturalmente que van a haber resultados desiguales en la vida de las personas. No me quiero extender mucho, tengo más para decir, pero a modo de introducción lo dejo por acá. ¿Cómo atamos esto a esos derechos y deberes de los ciudadanos? Porque siempre hay un capítulo muy extenso con respecto a los derechos. La concepción de la palabra derecho justamente da facultades para uno poder reclamarlos. Ahora, cuando hablamos de deberes, la lista no es tan amplia o tal vez no es tan difundida. ¿Cómo esto se aplica a ese intento de igualdad ante la ley? El tema es que, es como vos decías, no es difundida, porque todo derecho encierra en la contracara un deber. Cada vez que yo creo un derecho, le estoy generando el deber a otro para que lo pague. Sí, claro. Es así. Yo por eso digo que cuando se busca a veces la igualdad a partir de los resultados, se distorsiona el concepto y se presta para el abuso y para la inflación que no es solo económica, sino también legislativa. Los resultados que se siguen siempre de las decisiones que tomamos como seres libres e iguales ante la ley, decisiones libres y voluntarias, no son injustos. A ver, no es injusto que Messi gane lo que gana. Porque es un crack. Y gracias a jugadores como Messi, se crea más valor. Y él crea más valor que otros futbolistas. Ahora, si nosotros quisiéramos igualar a Messi con algún jugador del fútbol local, ¿qué tendríamos que hacer? Y no sé, lesionarlo a Messi. De esa manera sí generamos lo que se llama la igualdad de oportunidades, pero estaríamos matando el espectáculo del fútbol. Las empresas que crean, no sé, YouTube, Facebook, crean valor. Hay desigualdades materiales, naturalmente. El problema en este caso es mal entender la igualdad, porque el problema en estos casos no es la desigualdad, es la pobreza, que son cosas distintas. La manera de atacar la pobreza parece de perogrullo, pero es creando riqueza, no matando al que la genera. ¿Me explico? Sí, bien. Les propongo hacer una pequeña pausa porque al volver me gustaría llevar esto a la aplicación de las leyes, porque hay una idea general de que la ley no es pareja para todos, de que la ley no se aplica de la misma manera para un rico que para alguien que no tiene recursos. ¿Cómo se lleva eso al escenario de la igualdad ante la ley? Veamos todo este tema luego de la pausa. Enseguida estamos de vuelta con la mesa de intercambio hoy, titulada por nuestro querido amigo Eduardo Irigoyen como La Mesa de los Abogados. Con Canción para Uno de la Vela Puerca volvemos luego de esta pausa. Seguimos con la mesa de intercambio, mesa de abogados, titulada por Eduardo. Eduardo nos envió recién un mensaje, porque está ahí pendiente desde las 7 de la mañana, prendido la radio. Recibo los saludos y los retribuyo, gracias infinitas, son mimos que recibo y agradezco. ¿Quién dijo que los abogados son aburridos? Así que corre para ustedes ese halago. No son aburridos los abogados, por lo menos acá lo demuestran.
Gracias. Bien, decíamos antes de la pausa de llevar esta introducción y esta primera parte de la mesa en la que ustedes expusieron técnicamente lo que significa esta igualdad a la práctica, ¿no? ¿Por qué existe la percepción de que en realidad no todos somos tratados igual, de que la ley no es pareja para todos, de que no es igual la situación de alguien que tiene en cierta forma recursos que alguien que lamentablemente no los tiene frente a un proceso judicial? ¿Por qué existe esa percepción para ustedes? A ver, yo quisiera creer que no es así. Nosotros que somos operadores de derecho, ¿no? Que trabajamos... Pero coinciden en que abogados, existe esa idea, etcétera. que la gente lo comenta, dice, no, la ley no es igual para todos, a mí si yo voy a caer, no se sabe cómo me puede llegar a pasar, ahora cae el de enfrente que tiene con qué y la verdad la va a pasar un poco mejor que yo. Es un comentario popular, digo, ¿no? Pero Sí, no, sí, no sí, quiere decir que todo, se aplique. Totalmente. ¿Vieron ustedes la representación de la justicia que todos conocemos? Sí. Acá en Occidente, Ujú. la justicia está representada por una mujer con los ojos vendados, Ujú. con una balanza en mano y una espada en la otra mano, ¿verdad? Ujú. Bueno, esa representación con los ojos vendados garantiza la ceguera de la justicia, o sea, no ver ¿A quién? a quién te está juzgando, sino Ujú. por qué te está juzgando, Claro. si cometió determinado cierto delito, no importa lo demás. Sí. Entonces, yo creo, yo sé que esto de que no todos somos iguales ante la ley, y que si el que tiene más dinero, quizás si comete el mismo delito que el vecino de enfrente, va a salir más rápido o no va a estar en prisión durante mucho tiempo, porque en realidad, lamentablemente, ha habido casos que han pasado, que la prensa quizás le da mucha popularidad, lo repite constantemente en las noticias, que hace que la gente llegue a ese pensamiento. Ujú. Yo la verdad, por lo que me ha tocado trabajar a mí, por los casos que he tenido, en casos exactamente iguales con gente que es defendida por Defensoría de Oficio porque no tiene para pagar un abogado particular y por gente que ha contratado grandes estudios a nivel de Montevideo, de otros lugares, han sido juzgados de la misma manera cuando han cometido los mismos delitos. Yo no considero, o sea, yo lo veo así, ¿no? Yo sé que el amor popular es otro, pero en lo que me ha tocado a mí en particular, creo que nuestra justicia, nuestro poder judicial es un poder independiente y creo firmemente que los jueces son muy celosos de la imparcialidad. Entonces creo que ellos siempre tratan de aplicar este principio fundamental que es el de la igualdad entre las personas ante la ley. No sé qué opinan. Señores. Sí, yo suscribo esa imagen que decía María José, Sí. de la justicia con los ojos vendados, con una mano sostiene la espada para ejecutar lo juzgado y la balanza que simboliza la igualdad. En realidad tengo mis reparos, porque en realidad con los ojos vendados no se puede ni imprimir la fuerza ni manejar la igualdad. La justicia para mí debería tener los ojos bien abiertos, porque la igualdad en definitiva es ante la ley, no importa quién acuda ante ella, ¿no? Ahora, es verdad que los jueces también son seres humanos y como tales son permeables a las presiones políticas, mediáticas, lobistas, Sindicales a veces. Al sindicales, al discurso que está de moda, son permeables, mentira que no. Entonces, hay que tener los ojos bien abiertos para poder fallar con verdadera imparcialidad y con igualdad ante la ley. Ahora, esa sensación que tú planteabas, Fabricio, es real, en el común de la gente está. ¿Ah? Bien. Giancarlo. Sí, eso no, producto de estas cosas que yo decía. Exactamente. Y después lo otro, lo hablamos en materia penal, Sí. la semana pasada o la otra. Este código nuevo del proceso penal permite muchas veces, sin quererlo obviamente, se legisló con las mejores intenciones, eso está fuera de discusión, pero permite muchas veces que el ciudadano que tiene recursos económicos pueda defenderse de una manera y el que no, no. Porque ahora la investigación criminal está en manos de la Fiscalía, que tiene todo el aparato del Estado a su disposición, mientras que el defendido está más solo que el uno. A diferencia del sistema anterior, en donde uno podía pedir una prueba que se instruía ante el Poder Judicial y gozaba ahí sí de una efectiva igualdad. Ese es un caso concreto
donde la ley, si bien tiene su carácter de generalidad y de igualdad para todos, en los hechos ha permitido que unos se puedan defender de una manera y otros de otra según sus recursos económicos. Es un dato de la realidad. A corregir, evidentemente. Giancarlo. Bien, está bien. No, yo, a ver, lo que dijo Fernando, me quedé enganchado con lo que venía hablando Fernando. Está bien, pero en ese caso, a ver, le cabe en este caso al rol del fiscal, siempre en este caso de destruir la presunción de inocencia que tiene toda persona que está convocada a un proceso penal. O sea que en ese caso yo digo que no es que el rol del fiscal tenga un peso que va en desmérito de una oportunidad de defensa de alguien que naturalmente se ha convocado a un proceso penal. Primero porque hay una presunción de inocencia que lo acompaña desde el inicio del proceso hasta que haya una sentencia firme. Y además un rol del fiscal que le cabe con la mayor responsabilidad porque es quien tiene que destruir esa presunción de inocencia, y si no logra desvirtuarla, evidentemente ese principio de rango constitucional debe prevalecer, y el esfuerzo, por supuesto, no alcanzaría con desacreditarlo. Paso a otro renglón. A ver, Fabricio, vos planteabas casos ejemplos de la vida real donde uno tenga que vislumbrar el tema de igualdades, de responsabilidades, derechos y deberes. Sí. Ahora últimamente en Fraivento, bueno, en este fin de semana último, bueno, estaba el tema de los desmanes y desbordes, bueno, de los jóvenes que quieren disfrutar, se venían juntando en la Rambla, eso hizo que los vecinos que están en la Rambla alzaran su voz, evidentemente de quejarse de la falta de convivencia ciudadana, la Intendencia en esta especie de rol, digamos, de organización de los espacios. Más que nada, creo que la Intendencia actuó como rector de convivencia, ¿no? Está bien, pero ahí va el tema. Vos fíjate cómo es el tema, ¿verdad? Rector, a ver, ¿cómo es el tema? Se le busca a los jóvenes un espacio justamente para que, sería lo que dice la Constitución, asegurarles el derecho de disfrute, la libertad, de compartir y utilizar un espacio público, ¿verdad? Pero resulta que tenías ahí los vecinos que alzaron su voz, porque supuesto que también se sienten intimidados, se sienten agraviados. Que también tienen su derecho. Que también tuvieron su derecho. Ahora, resulta que la Intendencia en ese rol busca una solución alternativa, ¿verdad? Que bueno, que resulta que el fin de semana también hubo desmanes, hubo violencia, o sea, se transitaron por otros caminos. Sí. Ahora, en el caso de la Rambla, uno podría llegarse a preguntar, porque nada pasó, creo yo, nada pasó, y bueno, y vino esta alternativa. Digo, justamente, a ver, uno tiene que ir a la norma, porque la norma en definitiva, como hoy decían los colegas, es la que define derechos y deberes, garantiza libertades, y por supuesto que señala los deberes que cada uno tenemos. Y yo tengo, mirá, acá a la vista, porque me estoy refiriendo a un caso concreto en esto digamos, estos desmanes de la utilización de un espacio público como la Rambla de Fraiventos, es la ley de falta. La ley de faltas, hay un capítulo donde dice normas relativas a la conservación y cuidado de los espacios públicos. Vos fijate que garantiza, por un lado, la libertad y uso y goce de los espacios públicos. O sea, el ejercicio de cada uno de nosotros, disfrutar en ese ejercicio de la libertad, que hoy hablamos de la Constitución, pero mirá lo que dice. La dignidad y los derechos también reconocidos de las demás personas, o sea, porque hay un espacio de convivencia ciudadana donde cada uno tendrá estos derechos de uso y goce de un espacio público, porque está garantizado en la Constitución, pero vivimos en un espacio donde todos convivimos y el mismo derecho que tengo yo lo tiene el otro. Es lo que señalaban estos vecinos que están ahí, digamos, en la Rambla, donde se sintieron intimidados, y en definitiva, a ver, si hubo algún desmán en el caso del uso irresponsable de los espacios públicos, digo, a ver, ¿alguien aplicó la ley de faltas o se trató de mediar y en definitiva esta alternancia que fue de ubicar a los jóvenes en otro espacio y en definitiva después pasó lo que pasó? O sea, hay un claro ejemplo donde está la norma diciendo lo que corresponde, porque cada uno asume su derecho, pero también su deber de cómo manejarse, y en definitiva nada pasó. Nada pasó. ¿Usted hubiera aplicado ahí la ley de faltas? Pero a ver, con los elementos que más o menos vi lo que pasó, si es que hubiera actuado la autoridad de oficio, hubiera habido algún tipo de denuncias, posiblemente que hubiera encuadrado algún tipo de estas actitudes que pasaron en ciertos desmanes que pasaron en la Rambla, con la aplicación de una ley que naturalmente
podría llegar a contemplarse un tipo de responsabilidad penal a nivel de faltas, y ahí se aplica la sanción. Y el individuo que tanto tiene el derecho para utilizar espacio público de acuerdo a esa libertad, pero también tiene la responsabilidad de cómo utilizarlo. Y se aplica la norma santo remedio, porque es lo que uno transita en la vida del día a día. Estamos con las libertades, como decía Fernando, la otra cara de la moneda es el deber. A eso citan las normas. Claro. María José. Sí, no, estaba escuchando atentamente en lo que se refería a lo que pasó, en Fray Bentos. No vivo ahí, pero sí. Obviamente las noticias han corrido bastante rápido, y creo que sí, que le hiciste razón en lo que decía el doctor Giancarlo. Pero volviendo un poco al tema de todos somos iguales ante la ley, yo creo que para poder sacar esta idea popular que los ricos tienen más derechos que los pobres, yo creo que tenemos a dos actividades del Estado que tienen que ser fundamentales para tratar de equilibrar la justicia la igualdad, hacia arriba, que son la educación y la justicia, ¿no? Son la primera línea para enfrentar la desigualdad y lo que lleva a cometer ciertas ilegalidades, ¿no? ¿Por qué las cárceles se dice que están llenas de pobres? ¿Por quiénes están en las cárceles presos hoy en día? Que hacemos un censo, son los pobres, ¿no? Los ricos, por ejemplo, tuvimos un caso muy sonado el año pasado, creo que fue por mediados de año, de el famoso contenedor que llegó a Alemania con cocaína. ¿Qué pasó con la persona dueña de ese contenedor? ¿Está en la cárcel hoy en día esperando su juicio? No, está con prisión domiciliaria. Sin embargo... Eso es lo que hace creer que la igualdad no existe, ¿no? Exactamente. Quiero poner ese ejemplo porque eso, es muy conocido por todos. Ese empresario, o los empresarios ojeros también conocidos, ¿están esperando su juicio con prisión domiciliaria o están en algún penal? Entonces yo creo que el Estado es el responsable, justamente, de que estas cosas no pasen, no sucedan. ¿Eso no es por buena intervención del abogado, por ejemplo? Que se haya logrado eso y que tal vez quien no tiene recursos no puede contratar los servicios de un mejor abogado que logre eso. A ver, creo que todos los abogados, seamos privados, defensores de oficio, estudiamos en las mismas universidades, la Universidad de la República o las universidades privadas, y creo que todos estudiamos en los mismos libros. Obviamente hay mejores y peores como en todas las profesiones, pero por una cuestión personal. Habemos mejores y peores. Habemos, obviamente, mejores. Por supuesto, hay muchos abogados mejores que yo, como capaz que otros no, obviamente. Sí. No, lo decía por mí, no me quiero meter en el tema de ustedes, lo decía por mí, en todas las actividades. Bien, ¿qué piensa el resto? Sí, no, a ver, otros ejemplos. También llega la sensación de que la justicia de los políticos nunca les aplica, la justicia penal sobre todo. Yo no me canso de poner este ejemplo, pero no quiero hacer de esto una cuestión ad hominem, es decir, con una referencia expresa a una persona, pero porque fueron prácticamente simultáneas en el tiempo. Sendik fue procesado sin prisión por lo que pasó en ANCAP, que no fue poco. Y al poquito tiempo, 3 chiquilines que cometieron la estupidez de tomar unas Coca-Colas del día del clásico aquel, no fue el de la garrafa, fue en el 2014, fue de los incidentes que hubo y demás, se tomaron unas Coca-Colas ahí, les aplicaron el delito de receptación, que es uno de los delitos menos penados en el Código Penal, y fueron con prisión preventiva. Entonces, son distintos jueces, es verdad, pero la ley es la misma. ¿Cómo opera? Y la magnitud de los hechos, vaya si era distinta. ¿Cómo opera en esta necesidad de llegar a una igualdad la facultad de los fueros, por ejemplo? No, a ver, yo particularmente, yo estoy a favor de los fueros, a ver, porque también se genera eso de que no, que el desafuero. Primero, el fuero además, alguna vez escuché a algún diputado decir que estoy dispuesto a renunciar a mis fueros como si fuera una cuestión. A ver, primero, el fuero le corresponde al cuerpo legislativo, no es del legislador. Y es una institución que fue creada precisamente para proteger de alguna manera la labor, la libertad de expresión, de que no esté permanentemente coaccionado con denuncias infundadas para
limitar la labor parlamentaria. Naturalmente que si hay un hecho delictivo de cualquier legislador, se pedirá la justicia debe pedir el desafuero y el cuerpo legislativo avalarlo, y en ese caso ese legislador debe concurrir ante el juzgado y se le debe aplicar la ley, que es igual para todos. Punto. Ahora, claro, María José decía, bueno, sí que el Estado, pero precisemos el concepto. Acá es, definitiva, quien baja el machete es un juez. Entonces, muy importante la calidad de los jueces que tengamos también. ¿Ah? Porque, bueno, hay de todo, y también lo hay en el Poder Judicial. Habemos de todo. Habemos. Y bueno, y también pasa en el Poder Judicial. ¿Ah? Entonces, ¿cuál debería ser el rol en este caso, bueno, del CEJU, que es el Centro de Estudios Judiciales? Bueno, formar buenos jueces. ¿Ah? Buenos jueces en valores republicanos, en un estricto apego a la ley, en una formación que nos permita no ser permeables o ser lo menos posible permeables a las presiones políticas, mediáticas, lobistas, etcétera, ¿no? Va por ahí la cosa. Pero no es tan complicado, la ley es una sola y es parejita para todos. Giancarlo. Comparto. No, comparto lo que estaba escuchando lo de Fernando, comparto lo que dicen en cuanto a la formación de los jueces, de la calidad de los jueces, y evidentemente el juez, más allá de su formación y su rol, no deja de ser un mortal en esta tierra, muchas veces con falencia de formación y de criterio. Y muchas veces lo que el ciudadano de a pie puede ver, que hay desigualdades o que la justicia no le llega, naturalmente que nosotros que somos operadores de derecho, que brindamos un servicio, las decisiones están en manos del Poder Judicial, y dentro del Poder Judicial la figura en este caso del juez o de un tribunal que naturalmente está integrado por un plus de jueces. Entonces, en ese caso, digo, hay que también ver que esa justicia, bueno, que hoy en ese símbolo que la describimos, está alguien de carne y hueso, donde naturalmente muchas veces nosotros los abogados no solamente discrepamos a través, digamos, de los recursos que podamos interponer, sino también vemos cierta calidad que nos merecen críticas en el sentido de cómo encauzar un expediente, cómo definir etapas y naturalmente cómo sentenciar a lo último. Y eso es parte del engranaje jurídico y de las reglas de juego, porque también es cierto, idealizamos la justicia, pero evidentemente todo lo que estamos en la cancha somos humanos, y errar humano es. Y en este caso, bueno, si el que erra es el que tiene que dictar la justicia, llegado el caso concreto, naturalmente, bueno, tiene esas consecuencias, ¿verdad? ¿Qué herramientas existen hoy, y se los digo desde la ignorancia más absoluta, para que en caso de que se detecte una práctica de un juez que varios abogados consideren no es correcta o como se dice, le ha errado varias veces, ¿hay alguna herramienta a través de la cual se pueda sugerir el cambio de ese juez? ¿Hay instrumentos aplicados al Poder Judicial en donde uno pueda recurrir? El primer instrumento aplicado al caso concreto es el instituto de la recusación. ¿No? Cuando el juez ha prejuzgado o cuando hay motivos suficientes que hagan presumir razonablemente la falta de imparcialidad, en fin, eso con respecto al caso concreto. Y después, si evidentemente hay una situación donde no hay ¿cómo decirlo? A ver, un apego a la función esperable, existen los institutos de las denuncias administrativas ante la Corte, ¿no? Que hay todo un departamento inspectivo a tales efectos, ¿no? Fernando, te interrumpo. Caso sonado últimamente, que yo conozco, hay otros, es la inclusión de un sumario y no sé si fue destitución. Conozco dos casos. Una jueza letrado de Rivera y un defensor de oficio en Ciudad de la Costa. Sí, tal cual. Volví, se me apagó la computadora porque quedé sin batería. Menos mal que no la llamamos entonces, que no le pedimos su opinión. Pensé que estaba escuchando nada más. No, perdón, volví. Bien. Que quedó mal enchufado ahí, bueno, se me desconectó todo. Bueno.
Con respecto a lo que estaban hablando Sí. en cuanto a tu pregunta, Ujú. Fabricio, Sí. por supuesto que hay mecanismos, como lo dijo recién Fernando, Ujú. y yo conozco, aparte del caso que se habló de la jueza de Rivera, ¿sí? que ahí era el esposo y que estaba ahí en unas situaciones complejas, Ujú. conozco un caso también de una ciudad cercana, donde el Colegio de Abogados de esa ciudad pidió la remoción de la jueza, en aquel momento era jueza de paz departamental, y sí, ella fue removida de su cargo, sí, porque tampoco se apegaba a la investidura después, porque más allá de que todos somos humanos, los jueces, los abogados, sobre todo los jueces tienen que tener cierta conducta también a nivel social, ¿verdad? O sea, Mm. porque ellos son jueces las 24 horas Claro. del día. Sí, sí, sí. No, digo, Y- planteo esta situación porque está bueno mostrar también que el sistema en cierta forma se autorregula, se autocontrola, ¿no? Porque si no quedaría todo a discreción de un juez, que bueno, después de que está ahí nadie sabe qué hacer con él, pero está bueno tener esta herramienta, me parece, ¿no? ¿Es muy utilizada? Yo recuerdo este caso acá en particular, que ya fue hace unos años, una ciudad cercana, por lo menos en lo que compete acá en estas zonas. Me imagino que en otros lugares sí se haber usado. No sé, los colegas si conocen en particular algún caso. Por lo general salen todos los informativos cada vez que pasa una cosa de esta, ¿no? Sí. El juez tiene esa investidura, ese rol, pero no deja de ser un funcionario público Claro. apegado a la potestad disciplinaria que ejerce la Suprema Corte de Justicia Ujú. y naturalmente que en la medida que haya denuncias de un particular, en este caso haya denuncia de un colectivo como puede ser un colegio de abogados, que en el actuar de ese juez haya mérito para justamente encauzar una denuncia que termina en un procedimiento administrativo disciplinario, bueno, ha habido casos sí resonantes donde, bueno, jueces han sido destituidos porque naturalmente, digo, no escapan en su actuar y en su investidura Ujú. a responsabilidad de ese tipo. Y naturalmente cuando hay mérito justamente para apartarlos de esa investidura, bueno, por supuesto que en este caso el rol de la Suprema Corte de Justicia es fundamental, ¿verdad? Ujú. Sí, totalmente. Bien. Y aparte digo, y creo que hay que resaltar que tanto los jueces como los abogados somos seres humanos y que errores podemos cometer, pero que nosotros como abogados o los jueces o cualquier operador de la justicia también puede ser sometido a la ley, ¿verdad? Ujú. Como cualquier otro ciudadano común y corriente. Tal cual, tal cual. Bien, ¿alguna consideración final? Ya estamos llegando al final de la mesa de hoy. Mirá, yo me despido, digo, a ver, yo para mí está claro que en la medida que la normativa, como creo que resumimos hoy, Sí. es contemplativa de derechos y deberes, Ujú. la Constitución garantiza el ejercicio de las libertades, también por supuesto que hay un cero por las responsabilidades individuales, digo, en esta vida y en este transitar, digo, cada uno sabe los derechos y las libertades que le asisten y Ujú. también los deberes y responsabilidades. Sí. Y está la norma, digo, garantista de que justamente a la medida que uno pueda transitar por esos canales, sabe cuándo va a estar lejos del alcance de la ley y cuándo va a estar inmiscuido en algún asunto que, bueno, que lamentablemente lo llame responsabilidades. Ujú. Cité el caso de esta movida de estos últimos días en función de la ley de faltas, porque me parece que a veces está la ley ahí mirando para aplicarse, porque en definitiva si hay que juzgar responsabilidades deberá juzgarse, Sí. y a veces se transitan caminos intermedios que me parece que es chicha y limonada, ¿verdad? Ujú. Bien. Fernando, ¿algo más? No, nada más, simplemente una personal. Sí. Les pido si me dejan mandar un saludito para mis padres y para Nelsi y Rostán, que andan escuchándonos desde Bueno, el bien. viejo continente. Un beso Bueno, grande bueno, bien. para los Saludos. tres. Saludos. Trascendemos fronteras con este programa, ¿se dio cuenta? Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Internet llega a todo el mundo. Es la tecnología. Muchas gracias a los tres por participar Bueno, nuevamente en esta mesa de muchas gracias a intercambio. ustedes. Gracias, María José. Un gusto. No, un abrazo Un para abrazo. todos.